Estamos en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 39. Solamente leo la primera parte, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hace 15 días hablamos de la apostasía. Hicimos como una introducción a este tema bajo 3 encabezados principalmente. Uno tiene que ver con la naturaleza de la apostasía. Allí definimos en términos generales en qué consiste la apostasía. El texto de 1 Juan 2, 19 nos ayuda mucho cuando habla de aquellos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. En otras palabras, la apostasía es un abandono o retiro intencional. Un abandono o retiro intencional. ¿De qué? Pues obviamente de todas las verdades del Evangelio. También hablamos de las características de la apostasía, ¿verdad? Y decíamos que la apostasía consta de 2 partes, en esencia. Por un lado, implica que hay un conocimiento de la verdad, ¿no es cierto? O sea, para que sea un apóstata, esa persona tiene que conocer la verdad, pero luego hay un retiro intencional o un rechazo a esa verdad que conoce. Esas son las 2 características principales del apóstata: un conocimiento y reconocimiento de la verdad del Evangelio, pero por otro lado un continuo rechazo a ese conocimiento que ya tiene. Es voluntario y es continuo, porque como decíamos, puede pasar que un creyente de una forma temporal quizás, ¿verdad?, se enfríe, se ausente, o, ¿verdad?, pueda caer en un bajón espiritual. Eso puede pasar, pero si es creyente verdadero, el Señor en algún momento, más temprano que tarde, lo rescata nuevamente. Pero por eso el apóstata es un rechazo a la verdad del Evangelio intencional y continuo. Intencional y continuo. Y también hablamos esa vez acerca de las posibles causas de la apostasía, ¿no? ¿Qué situaciones pueden llevar a que una persona caiga en la apostasía? Y de hecho, decíamos que la apostasía no es un pecado espontáneo, ¿no? O sea, nosotros podemos caer en uno o en otro pecado de una forma espontánea porque todavía tenemos esa lucha con el pecado. Pero la apostasía no es un pecado espontáneo, no. Es algo que se va dando paulatinamente, ¿sí? O sea, es parte de un proceso de decadencia, en otras palabras. De manera que, pues, es sutil también, es sutil. Y por eso debemos tener en cuenta estas posibles causas. En primer lugar, hablamos de la persecución. Puede ser que aquello que acerque al creyente al Señor cause exactamente lo contrario al apóstata, es decir, que se aleje, ¿verdad? En este caso, la persecución tiende a ahuyentar a los apóstatas. Los falsos maestros también tienen su parte en la apostasía, ¿no? Decíamos que la persecución ahuyenta a los incrédulos de la verdad, mientras que los falsos los seducen, ¿ve? Entonces debemos tener cuidado con esos maestros que aun cuando pueden tener mucho de verdad, pueden estar equivocados
en puntos que son esenciales. La tentación es otra posible causa de la apostasía, ya que las cosas de este mundo se vuelven más atractivas e influyentes que las cosas divinas, ¿no? Y ahí hacíamos referencia a aquella semilla que cayó en piedra, ¿no? Que por un momento recibe la palabra con gozo, ¿verdad? Se deleita, parece que sí estás teniendo un impacto, pero como la semilla ¿sí? no echa raíz profunda, en el momento que vienen las tentaciones de este mundo y demás, pues obviamente se retira. La negligencia es otra posible causa de la apostasía. Tiene que ver con aquellos que por mucho tiempo han estado escuchando la verdad del Evangelio vez tras vez, pero aún no se deciden por Cristo. Están posponiendo esa decisión y eso es muy lamentable porque pueden terminar con ese final triste. Aferrarse a lo viejo, a las viejas tradiciones o a un estilo de vida también es otro posible camino hacia la apostasía. Y por último hablamos del abandono de la comunión cristiana. Una persona que se ausenta de los distintos servicios de la iglesia de Cristo es una persona que está muy propensa también a caer en la apostasía. Es más, no solo es una causa, no solo puede ser visto como una causa, sino incluso puede ser visto ya como un fruto o un resultado de ser apóstata. El hecho de abandonar la comunión cristiana. Bien, hermanos, quise poner en perspectiva lo que hemos dicho hasta ahora sobre la apostasía, porque como digo, pues está muy, muy relacionado con lo que vamos a seguir viendo el día de hoy. Vamos a hablar entonces de tres cosas más que nos presenta este texto con relación a la apostasía. Por un lado, hablaremos de la esencia de la apostasía, luego hablaremos de las consecuencias de la apostasía y finalmente hablaremos del freno a la apostasía. Entonces, en primer lugar, hablemos de la esencia de la apostasía. Bueno, ya se definió, ya lo dijimos, lo que es apostasía, ¿verdad? Apostasía es un rechazo continuo e intencional a la verdad del Evangelio. Eso es apostasía, en pocas palabras. Pero veamos en esencia en qué consiste ese rechazo o a quién se está rechazando. Y para ello vamos a ir al versículo 29 de Hebreos 10, que es el texto que estamos estudiando. Dice, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bien, hermanos, habiendo dicho que la apostasía es una negación voluntaria y habitual del Evangelio, se puede entonces afirmar sin lugar a dudas que en esencia la apostasía es una negación o un rechazo al Dios Trino. La apostasía es una negación o un rechazo al Dios Trino. Veamos. En primer lugar, los apóstatas rechazan al Padre. Sí. La apostasía, hermanos, requieren el rechazo total de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal como aceptar al Padre, al Hijo es aceptar al Padre, rechazar al Hijo es rechazar al Padre. El que a mí me recibe, recibe a quien me envió, dijo el Señor en una ocasión. En otra ocasión, en el bautismo específicamente, se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él y el Padre uno son. Y Pablo nos dice en Filipenses 2:9 que Dios también le exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recibir al Hijo es recibir al Padre, pero rechazar al Hijo también es rechazar al Padre. El Hijo y el Padre uno son, y no es posible rechazar al uno sin rechazar al otro. Por lo tanto,
pisotear al Hijo de Dios es igual que pisotear al mismo Padre. Pisotear al Hijo de Dios significa menospreciarlo o no darle el valor que merece. Algunas personas pisotean a Cristo y creen que es nada. Lo vimos, lo hemos estado viendo, ¿verdad? Pero en la mañana otra vez recordamos esa actitud de los judíos, ¿no? Ellos creían que con ser hijos de Abraham era suficiente y no solo eso, tenemos un Padre que es Dios, dicen allá en Juan 8. Sin embargo, ellos no sabían que al menospreciar a esa persona que tenían al frente de ellos, que era al mismísimo Hijo de Dios, ellos estaban menospreciando al mismo Padre. Al mismo Padre. Como digo, algunas personas pisotean a Cristo y creen que es nada. Lo ven claramente. Se habrían podido acercar lo suficiente para examinarlo cuidadosamente si así hubieran querido, pero no le dan valor y prosiguen su camino. Y no darle valor a quien el Padre ha declarado de valor infinito es una maldición y es asustador. Así que rechazar a Cristo inevitablemente es un rechazo al mismo Padre. Pero en segundo lugar, los apóstatas rechazan al Hijo. Creo que ese es un poco más obvio, ¿no? La frase en la cual fue santificado obviamente se refiere a Cristo. Y Jesús habló en la oración sacerdotal en Juan 17:19 de santificarse por amor a quienes creyeran en Él. Se aparta con Dios, aun cuando nos santifica por la sangre del pacto derramada en el Calvario. El apóstata, hermanos, considera que este es un sacrificio común o sin valor. De hecho, eso es lo que significa la palabra inmunda allí, cuando dice el que tuviere por inmunda la sangre del pacto. En realidad lo que significa allí es tener en común la sangre de Cristo. En otras palabras, hay muchas personas que, pudieran no decir cosas malas respecto a Cristo, de respetarlo y de tenerlo como un gran maestro, como un gran profeta, como un hombre de Dios, etc. Pero el problema es que si solo lo tienes como eso, entonces estás menospreciando no solo a Cristo, el valor de su sangre. Estás teniendo la sangre de Cristo como la sangre de cualquier otro mártir. Y no es el caso. Jesucristo no fue un simple mártir. Jesucristo es Dios mismo, hecho hombre. El apóstata, como digo, considera ese sacrificio como algo común o sin valor. Y de ese modo rechaza a la segunda persona de la Trinidad. El apóstata considera que la sangre de Cristo es común y corriente como la de cualquier otra persona. Considera sin valor lo que a Dios le costó su Hijo y lo que al Hijo le costó la agonía de hacerse pecado por nosotros. A lo que tiene valor infinito no le da ningún valor. Pero los apóstatas también rechazan al Espíritu Santo. Sí, la persona a la cual el Espíritu de gracia ha guiado por su obra preparatoria de la iluminación, el entendimiento del Evangelio, insulta al Espíritu alejándose de Cristo. Como hemos visto otras veces y también está en Hebreos 6, son personas que fueron iluminadas, que gustaron del don celestial, que gustaron la buena palabra, de los poderes del siglo venidero, que fueron partícipes del Espíritu Santo, dice también Hebreos 6. Bueno, esas personas que en algún momento, después de recibir todo ese conocimiento, esa iluminación, de haberse beneficiado de todos esos obras del Espíritu, insultan al Espíritu Santo al alejarse de Cristo. Rechazan la obra de preparación que el Espíritu con su gracia ha hecho en su corazón, y eso es apostasía. Es a eso que Jesús se refiere allá en Mateo 18 cuando habla también acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa que un poner resistencia o poner una barrera a lo que el Espíritu Santo o a la obra del Espíritu Santo.
Al considerar entonces inmunda o común la sangre del pacto, pisoteando al Hijo de Dios, entonces rechaza al Padre. Considerar inmunda la sangre del pacto, rechaza al Hijo. Al insultar la dirección llena de bondad y gracia del Espíritu, también lo rechaza a Él. Hermanos, no sorprende entonces que el apóstata merezca tan severo castigo. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, y es las consecuencias de la apostasía. ¿Cuáles son las consecuencias de la apostasía, según este texto? Bien, en primer lugar, no queda sacrificio por los pecados. Esa es la primera consecuencia. No queda más sacrificio por los pecados. Versículo 26 otra vez. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mis hermanos, el primer resultado de la apostasía es que el apóstata queda sin sacrificio que pueda expiar sus pecados, puesto que han rechazado el único sacrificio que podía expiar su pecado, y a ese único sacrificio le han dado la espalda, lo han menospreciado. Entonces ya no queda otro sacrificio por los pecados. El único sacrificio que puede llevar a una persona a la presencia de Dios es la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Si se rechaza este sacrificio, entonces se desperdicia toda esperanza de salvación. La oportunidad se va, la esperanza se va, la vida eterna se va. Separados de Cristo, todo lo que valdría la pena tener se va. Los antiguos y repetidos sacrificios del judaísmo pronto pasarían. De cualquier forma, eran ineficaces. El único sacrificio eficaz ya había ocurrido y solo ocurriría una vez. Alejarse de ese único sacrificio no deja ningún otro disponible. Solo deja el pecado, cuya pena es la muerte eterna. En segundo lugar, una segunda consecuencia de la apostasía es enfrentar la ira de Dios. Ya dijimos, ya no queda otro sacrificio, no hay otro. Y eso entonces los lleva a enfrentarse a la ira de Dios. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios ve a quien conoce la verdad, pero que se aleja como enemigo, como un adversario, a sí mismo. Y su juicio es cierto y horrendo. A sí mismo. Antes de que Jesús expulsara a los demonios de los dos gadarenos, los demonios clamaron en Mateo 8:29, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es interesante esta expresión. Ellos estaban conscientes de que el juicio final de tormento llegaría con certeza. De eso estaban claros los demonios. Y estaban a Jesús de que Él lo acelerara. Los demonios sabían, mejor que muchos cristianos confesos, que los enemigos de Dios no podrán escapar de su juicio y que el hervor de fuego divino los consumirá. Es lamentable, pero en eso incluso a veces los demonios están adelante que muchos cristianos confesos. Tan cierto como el juicio sobre los demonios es el juicio de quienes le dan la espalda a Jesucristo. Cuando Jesús explica la parábola de la cizaña, le dice a sus discípulos en Mateo 13, versículos 38 al 42 lo siguiente: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores
son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Ahí está el tema que nos corresponde, o lo que estamos hablando. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Quiénes son ellos? Los apóstatas. Y a los que hacen iniquidad, por supuesto. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La figura que el Señor está usando, y no solo aquí, sino en muchos otros textos, cuando se refiere al infierno, es la gehenna. La gehenna era el lugar donde se botaban todos los desechos, las basuras, y se quemaba. Todo el tiempo estaba ardiendo. Allí se consumía, como digo, todos los desperdicios. Y el Señor toma la gehenna o ese lugar para de alguna manera ilustrar lo que será el infierno. Y como hemos dicho aquí, ¿verdad? Así como en un sentido positivo, el tipo siempre se queda muy corto con relación al antitipo. Mis hermanos, también en un sentido negativo es exactamente lo mismo. El tipo que el Señor está usando para ilustrar lo que es el infierno, la gehenna, se queda pero que muy corto con relación a lo que será el verdadero infierno. Así que si estas palabras nos causan algo de terror, en realidad no se compara con el terror que realmente van a experimentar todos los que van a ir al infierno. Y sobre todo, como dice el texto, aquellos que sirven de tropiezo. Poco después Jesús narró otra parábola con la misma idea. El final de los tiempos verá la separación entre creyentes e incrédulos. Los creyentes irán al cielo y los incrédulos al infierno. Y dice así en Mateo 13, 49 al 50, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán a la gehenna, al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué estado tan lamentable, ¿no es cierto? Qué estado tan lamentable. Allí será el lloro y el crujir de dientes, la misma descripción que tuvimos en la parábola del trigo y la cizaña. Y como digo, hay muchos otros textos que nos hablan sobre la realidad del infierno, sobre la realidad de enfrentar la ira de Dios. Pablo nos advierte sobre juicios similares, inclusive dice en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, lo siguiente: y a vosotros que sois atribulados, hablando a los creyentes, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Sí, porque como veremos más adelante, nuestro Dios también es fuego consumidor, para dar retribución a los que no conocieron, por un lado, o sea, ¿verdad? El mundo incrédulo, pero no solo ellos. Dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esos que no obedecen al evangelio de Jesucristo? Los apóstatas. Porque ellos sí conocieron el evangelio, a diferencia de los otros. Unos no lo conocieron, otros sí lo van a conocer, pero aún así van a seguir en su camino a la perdición. A los que ni obedecen el evangelio de Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mis hermanos, rápidamente aquí, podemos siquiera imaginar cuando a veces nos vienen males a nuestra vida, ya sea enfermedad, ya sea economía, ya sea la pérdida de un ser querido, etc. Y son cosas que realmente duelen, ¿no es cierto? Cosas que realmente asustan.
Mis hermanos, eso no tiene ni el más mínimo nivel de comparación con lo que sufrirán estas personas cuando enfrenten la ira del Santo Dios. Porque aunque podamos sufrir las diferentes cosas que nos tengan que pasar, aún Dios tiene gracia, y más si somos sus hijos, por supuesto. Pero aún hablemos de los impíos, aunque ellos puedan sufrir en esta vida como quiera, hay una gracia de Dios, una gracia común, que de alguna manera hacen que ese sufrimiento no sea tan terrorífico como pudiera ser. Dios tiene misericordia en ese sentido, hace salir su sol sobre buenos y malos, pero que Dios retire completamente su mano de misericordia, eso es dejarlos expuestos a los terrores peores que jamás alguien pueda experimentar. En nada, hermanos, también en el Antiguo Testamento se compara con la severidad del juicio descrito en el Nuevo. Suele creerse que el Antiguo Testamento muestra a un Dios duro y juzgador, mientras que el Nuevo muestra a uno misericordioso y compasivo. Hay personas, sobre todo los dispensacionalistas, lamentablemente parece que nos presentan a otro Dios. El Dios del Antiguo Testamento, un Dios de ira, un Dios de juicio, y en el Nuevo un Dios de gracia y un Dios de amor. Mis hermanos, pero la misericordia y la ira de Dios se revelan claramente en los dos testamentos. Dios es el mismo. Dios siempre ha sido un Dios santo, un Dios justo, un Dios que juzga, y también siempre ha sido un Dios de gracia, un Dios de amor y un Dios de misericordia. Es cierto que el Nuevo Testamento tiene una imagen más completa y bonita de la gracia y el amor de Dios. Oigan esto. Pero también tenemos una imagen más completa y aterradora de su ira, sobre todo cuando se trata de la apostasía. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Nosotros de este lado de la cruz entendemos mucho mejor el Evangelio, la gracia, el amor de Dios, ¿no es cierto? Y qué bueno, gracias a Dios. Pero así como ahora se ha manifestado la gracia de una mejor forma y hay un mayor entendimiento, de la misma manera en el Nuevo Testamento tenemos una imagen mucho más completa y aterradora de su ira. Así como lo oyen. Y esto me lleva entonces al tercer punto, o la tercera consecuencia de la apostasía, y es que trae un mayor juicio. La apostasía trae un mayor juicio. Versículos 28 al 31. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué palabras, ¿no? A veces quisiéramos pasar por alto algunos textos, pero no. No estamos para eso. El tercer resultado de la apostasía, hermanos, es un juicio mayor. Y es que cuanto mayor sea el pecado, mayor es el juicio. Yo sé que muchas veces se suele hablar de que no hay niveles de pecado. Sí hay niveles de pecado. Es verdad que todos los pecados son dignos de condenación, en ese sentido son iguales, eso es verdad. Pero sí hay nivel de pecado. Y la apostasía es el peor pecado. No les quepa la menor duda. Y por lo tanto tendrá el peor juicio.
Jesús le dijo a Pilato en Juan 19:11, el que a mí me ha entregado, oiga cómo lo dice el Señor, el que a mí me ha entregado, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿De quién estaba hablando? Exactamente, de Judas. El pecado de Judas, lo que está diciendo el Señor es que fue mayor que el de Pilato. ¿El de Pilato es digno de condenación? Por supuesto que lo fue. Porque él tenía la autoridad, ¿verdad? Vamos a decir, de haber evitado que sucediera eso. Él tenía esa autoridad. Ahora, pero el pecado de Judas fue mucho mayor. Los dos eran incrédulos, sí, pero Judas fue un apóstata. Eso hizo la diferencia. Tuvo mucha más luz y evidencia que Pilato, eso lo sabemos. Por tanto, era más culpable por traicionar a Cristo. Jesús también dejó claro que el juicio como la culpa es en proporción al pecado. En Lucas 12, versículos 47 al 48 leemos: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Se escuchó eso? Que conociendo la voluntad de Dios no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pastor, pero todos los que se pierden van al infierno. Sí, pero déjenme decirles que aún en el infierno hay grados de castigo también. Hay grados de castigo. Y eso va en proporción ¿a qué? Al conocimiento de la verdad del Evangelio. Oye eso, ni siquiera en cuán malvado fue fulano o sutano. No, va en proporción al conocimiento que usted tenía acerca del Evangelio. Y si aún así es digno, merecedor del infierno, pues entonces va a estar en un peor lugar que muchos de los incrédulos. La enseñanza sobre el castigo, hermanos, no es tan clara en el Antiguo Testamento como tampoco lo era la salvación. Ya se dijo hace un momento, ¿no? La salvación, ¿verdad? Se ha revelado progresivamente en las Escrituras. El castigo también. No se habla mucho de esto, pero esa es la verdad. El juicio también se va revelando progresivamente. Quien pecara bajo el antiguo pacto era culpable y merecía el castigo. Todos los judíos conocían la severidad de quebrantar la ley de Moisés. Yo creo que en eso no había duda. Y si había testigos apropiados que afirmaran tal desobediencia, la pena era ¿cuál? La muerte. Miren, hermanos, voy a tratar de no tomar mucho tiempo, pero me interesa que veamos este texto en Números 15, versículos 30 al 36. Números 15, versículos 30 al 36. Miren cómo dice allá. Y esto lo traigo porque el autor de Hebreos nos dice: el que desechara la ley de Moisés por boca de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Muere irremisiblemente o sin misericordia. Eso significa la palabra irremisible, sin ninguna misericordia. Dice Números 15, versículos 30 al 36. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, y está en el contexto de aquellos que pecan por yerro, o sea, ¿verdad? Sin ninguna intención. Pero el que hiciere algo con soberbia, y esa palabra soberbia implica con conocimiento, pero también con una mala actitud, dice: así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Oye lo que dice: ultraja a Jehová. Obviamente nosotros no podemos aportarle ni quitarle nada a Dios. Dios es igualmente feliz, dichoso y bienaventurado en sí mismo. Pero mire lo que dice aquí: ultraja a Jehová. En otras palabras, es una ofensa contra el santo Dios, directa. Esa persona, dice, será cortada de en medio de su pueblo.
por cuanto tuvo en poco o como cosa común la palabra de Jehová, ¿y qué más? Y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. ¿Parecen fuertes esas palabras? Bueno, lo son, sí. Mire lo que sigue. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Pues sí, obviamente era el día de reposo, no tenían que estar trabajando. Pero mire lo que pasó. Y los que le hallaron, ahí están los testigos, ¿no es cierto? Los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer en ese caso específico. En otras palabras, lo encerraron mientras Moisés consultaba con el Señor cuál era la decisión final, ¿verdad? Y mire lo que dice, versículo 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera, sin ninguna misericordia muera. Eso es lo que dice el texto. Aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Ya ve, pastor? Qué terrible era Dios en el Antiguo Testamento. Sin ninguna misericordia, dice el texto. ¿Sí? ¿Eso les parece terrible? Pues mire lo que dice el autor a los Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por común la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Les parece terrible lo que leímos hace un momento en Números? Sin ninguna misericordia. Es muchísimo más terrible lo que merece el que ahora rechace al Evangelio. Es mucho más digno de un mayor castigo el que ahora ultraje al Señor. El peor ofensor de aquella época no puede compararse con quien ha oído el Evangelio de Jesucristo y lo rechaza. ¿Y sabe por qué no puede compararse? Otra vez, por el grado de conocimiento. Porque ellos tenían un conocimiento acerca de Dios, eso es verdad. Ellos conocían, habían escuchado de sus padres, de cómo Dios llamó a Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la luz que puede tener una persona que hoy escucha el Evangelio no se puede comparar con la luz que tenían esas personas. Y por lo tanto, el castigo que van a experimentar los que escuchan el Evangelio ni se puede comparar con el castigo que experimentaban entonces. Tal persona se encontrará con Judas en la misma sección del infierno, enfrentando el mayor castigo. Así mismo. Miren, yo no conozco a ningún Judas, quiero decir, una persona que se llame Judas. Y yo creo que todos sabemos por qué. Bien, todos aquellos que rechazan creer en el Evangelio de Jesucristo van a ser los mejores compañeros de Judas en el infierno. Van a estar exactamente en la misma sección, porque van a caer exactamente en el mismo pecado que él cayó. Mis hermanos, lejos de pensar que Dios sea más tolerante con el pecado como muchos piensan hoy día, no es más tolerante, porque los hombres tienen mucha más luz. Estos, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 17, dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
Y eso no está hablando del mundo incrédulo, no. Está hablando de aquellos que conocen la verdad del Evangelio y persisten vivir en su pecado. Para los cuales está reservada, ¿qué dice? La más densa oscuridad. ¿Ven que hay grados de castigo? Ya lo hemos visto en varios textos. Ciertamente, versículo 20 al 22 de 2 de Pedro 2. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, ven, estamos hablando del mismo grupo de personas que conocieron al Señor. Y dice, enredándose otra vez en ellas, en esas tentaciones, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor. Porque mejor, oigan lo que dice, mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás o apostatar del santo mandamiento que les fue dado. Miren, honestamente y de corazón les digo, si no es para creer, mejor ni que hubieran venido a la iglesia, si no es para creer, porque si no creen, mejor no hubieran nacido. Lo dice la Escritura. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás o apostatar del santo mandamiento. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pues conocemos, sigue diciendo Hebreos, al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios, hermanos, es sufrido, paciente, amoroso, de gracia infinita y no quiere que nadie perezca. Pero a quien le da la espalda a la gracia de Dios, no le queda nada que Dios pueda ofrecerle, solamente el más terrible juicio. Mis hermanos, espero no salgan corriendo. Permítame ahora hablar de los frenos a la apostasía. Y yo creo y espero con la ayuda del Señor que esto sea alentador, porque con esta advertencia tan severa, como lo dije la vez pasada, yo creo sin dudas que esta es la advertencia más severa que encontramos en todas las Escrituras. Pero junto con esa advertencia hay un llamado urgente a no desertar. Hay un llamado. A los judíos que estaban a punto de creer se les dice 3 cosas para prevenir que se conviertan en apóstatas, para guiarlos a la fe completa. Les dicen o les pide que revisen lo que han experimentado por el Evangelio, especialmente las aflicciones, que miren las recompensas que recibirán si continúan en lo que han aprendido, y que consideren el inminente regreso de Cristo por los suyos. Y mis hermanos, es a eso que quiero llevarlos el día de hoy, a contemplar estos 3 aspectos. En primer lugar, recuerden su sufrimiento y su servicio. Versículos 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, están hablando de personas que fueron iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, o sea, que realmente habían sufrido mucho, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo,
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Obviamente el escritor conoce a quienes está escribiendo, o al menos sabe mucho sobre ellos. Y estaba consciente de su participación profunda en la iglesia. Se identifica con ellos cuando dice: llegasteis a ser compañeros. Eran personas que se identificaban muy de cerca con los cristianos, que incluso experimentaron padecimientos, vituperios y tribulaciones por ello. Para el mundo y con seguridad para los demás judíos de la sinagoga, ellos eran considerados cristianos. No eran creyentes, pero ya habían sufrido porque los consideraban como tal. Y toda esa persecución no los había alejado hasta ese punto. Y hermanos, es que aún para un incrédulo es posible tener alguna forma de primer amor para Cristo. Al oír del amor de Cristo, de sus promesas y enseñanzas, de sus grandes obras y de su gracia, es fácil sentirse fuertemente atraído e intelectual y emocionalmente. Si está en una comunidad de creyentes que sea amistosa, que sea amorosa, la atracción se hace mucho más fuerte. O sea, personas que les interesa y se emocionan con lo que escuchan y que disfrutan incluso de la comunión o el compañerismo con los hermanos. Los judíos incrédulos a quienes este pasaje estaba dirigido se sentían así de atraídos. No habían confiado aún en el Evangelio, pero ninguno se sentía aún avergonzado por él. Habían sufrido burlas, persecuciones y habían perdido incluso sus propiedades por su asociación con los cristianos. Pero la asociación parecía valer el sacrificio, de modo que los problemas aún no habían provocado que ellos se alejaran. O sea, en otras palabras, pertenecer a esa comunidad vale la pena. Así lo veían muchos. No se disculpaban externamente ni negociaban su posición por Cristo, y eso era algo que les había causado un costo alto. Tales judíos, hermanos, estaban intelectualmente iluminados, como dice el texto. Sabían todas las cosas básicas del Evangelio, pero no era esto un sustituto para la fe. Y aquí vamos cayendo en lo más importante. Tener conocimiento de la verdad, ser iluminados por el Espíritu, eso son cosas esenciales. Eso tiene que ir. Pero eso no es un sustituto para la fe. Estaban en camino a creer, pero no habían creído. Así que el autor les pide pensar qué tan lejos han llegado ya, lo que han pasado, y les dice de alguna manera que sigan adelante poniendo toda su confianza en Jesucristo. Es como si se les dijera: recuerden cuidadosamente todas las experiencias que han tenido al aprender de Cristo y al ser partícipes de su pueblo. Sería terrible retroceder ahora que están tan cerca. Lo mismo se puede decir de muchos aquí que ya están tan cerca, que han escuchado el Evangelio. No deben rendirse. Sería terrible si después de todo lo que han aprendido del Evangelio y todo lo que han sufrido y sacrificado, no recibieran la bendición real del Evangelio, que es la vida eterna. Han mostrado un gran respeto por Cristo y un gran amor por su pueblo. Ahora pongan su confianza en ese Cristo de modo que puedan volverse uno con su pueblo. No se trata solamente de que te identifiques con los creyentes. Se trata de que seas un verdadero creyente. Es muy fácil identificarse con otros. En las escuelas se suele dar mucho eso, ¿no? El apego a los compañeros. Identificarse con ciertas amistades. No se trata solamente de identificarse, se trata de ser uno de verdad. Como sucedió con la semilla del terreno pedregoso, habían soportado hasta cierto grado, pero a medida que la persecución se incrementaba, saldrían heridos y desertarían.
Habían dejado atrás cosas terrenales, reputación, amigos, posesiones, por lo que podían percibir como cosas mejores. Pero puesto que no habían confiado completamente en el sacrificio de Cristo, estaban en peligro de retirarse a la completa incredulidad de la cual no regresarían nunca. Habían aprendido y experimentado demasiado para quedar con alguna excusa básica por no creer. Por tanto, el autor los urge con amabilidad, pero con fortaleza, a terminar de recorrer el camino de la salvación antes que fuera tarde. Y mis hermanos, esa es la misma advertencia que Pablo le hace a los Gálatas. En Gálatas 3:1 leemos una expresión también fuerte. Mire cómo dice allá: oh Gálatas insensatos, torpes, dicen otras traducciones. ¿Quién os fascinó o quién os embrujó? Noten lo fuerte de lo que estaba ocurriendo en Galacia. ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Sí, porque como hemos estado hablando con algunos hermanos, es muy, pero que muy sutil y muy fácil caer en uno o en otro error y terminar convirtiéndose en apóstatas. Lo que estaba pasando en Galacia, ellos querían volver a la circuncisión. O sea, querían, sí, por un lado tener a Cristo, pero no querían dejar el judaísmo por completo. Y por eso dice: insensatos, torpes, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó para no obedecer a la verdad? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Noten cómo dice: habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo sido iluminados, habiendo participado del Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? En otras palabras, Pablo también los está llamando, los está urgiendo a que piensen, a que reflexionen en todo el costo que eso les ha implicado. Piensen, consideren el costo que ha implicado estar cerca de la iglesia. Continúen y pongan su confianza en Jesucristo. Esto, mis hermanos, debería ser entonces un freno para la apostasía y un gran impulso para creer. En segundo lugar, un segundo freno a la apostasía es el anhelo del galardón, versículos 35 al 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El segundo freno para la apostasía es la idea del galardón para los que creen. Les dice: ustedes saben cuál es la promesa, saben cuán superior e inigualable es, y saben que Cristo será fiel en cumplirla. No dejen de poner su confianza ahora. Reclamen la promesa, aseguren el galardón. Miren hacia atrás para recordar cuán maravilloso parecía la promesa, y miren hacia adelante para ver cuánto más maravilloso va a ser. De hecho, en el siguiente capítulo, en Hebreos 11, retoma la idea del galardón cuando habla de la fe verdadera. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y claro, en su momento vamos a explicar bien este texto. Pero por ahora la idea básica es eso. Poner la confianza en el Señor implica la idea de un galardón. Necesitaban estos hermanos paciencia y perseverancia, o estas personas, para evitar que sus circunstancias presentes los hicieran retroceder. La luz que habían visto del Evangelio, así como los sufrimientos, persecuciones y pérdidas por su asociación con los creyentes, no fueron inútiles. Su confianza no fue en vano, pero no era suficiente.
Aún no habían hecho la voluntad de Dios completamente porque no habían confiado en Jesucristo plenamente y por tanto no podían obtener la promesa. Conocían las promesas, hermanos, se gozaban en ellas, incluso habían sufrido por ellas, pero no las habían recibido. La iglesia está llena de personas como estas aún hoy. Y ese es el lado negativo de Mateo 7, 22 al 23, cuando dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ustedes ya saben. Y entonces les declararé: nunca os conocí, nunca os conocí. Necesitamos, hermanos, recordar que la fe verdadera siempre viene acompañada del galardón. Esa fue la clase de fe que sostuvo a Moisés en medio de las pruebas. Me llama la atención este texto en Hebreos 11, versículos 24 al 27. Mire cómo dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, ¿cómo puede ser desde la perspectiva humana que un hombre escoja ser maltratado con un pueblo? ¿Ustedes saben cuánto le costó a Moisés la aceptación del pueblo de Israel? Bueno, ustedes, es más, salió huyendo de Egipto por causa de sus hermanos. Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es contra naturaleza. Nadie jamás va a tomar esa decisión por sí mismo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y escuchen, ¿cuál era la motivación detrás de todo esto? ¿Cómo fue que Moisés pudo sostenerse? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso fue lo que sostuvo a Moisés. Pastor, y bueno, ok, ¿y cuál era el galardón? ¿Qué era lo que Moisés estaba viendo detrás de todo eso que lo sostuvo? Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ese era su galardón. Moisés sabía lo que le esperaba detrás de todo el sufrimiento de los vituperios. Era Dios mismo. Dios era su galardón. Y en tercer lugar, y un tercer freno para la apostasía, versículos 37 al 39. El inminente regreso de Cristo. El inminente regreso de Cristo. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El sufrimiento que podrían soportar no duraría para siempre, pero su salvación en Jesucristo sí. El Señor vendría a arreglar su mundo y no se tardaría. En otras palabras, vale la pena sufrir. Y vale la pena esperar por Cristo. Como afirma Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice: el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Porque eso era también un movimiento que se le estaba levantando en contra del cristianismo, haciendo burla de ellos. Hablando de un supuesto regreso de Jesús de Nazaret. Y Pedro les dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, el regreso de Cristo es inminente, es seguro. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 13. Pero nosotros,
Esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Eso también debe ser un freno a la apostasía. El hecho de considerar el inminente regreso de Jesucristo. Y hay de aquellos que rechacen a Jesucristo mientras se está predicando y mientras se está ofreciendo a Jesucristo en la cruz, muriendo, porque Él va a regresar un día, pero ya no va a regresar como en su primera venida. Ya no va a regresar como cordero a dar su vida en rescate por muchos. Va a regresar como león y va a regresar como juez a hacer justicia. Y hay de aquellos que no le hayan esperado con confianza. Mientras tanto, la forma de hacerse justo es por la fe. Y la forma en que los justos deben vivir es por la fe. Sí, mis hermanos, la fe es esa base sobre la cual nuestra vida espiritual se sostiene. Es ese canal por medio del cual nosotros somos nutridos de Dios. Obviamente, por medio de su palabra. Como sigue diciendo Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El conocimiento del Evangelio es esencial, hermanos. El sufrimiento por el Evangelio es posible. Servir a los demás, en especial al pueblo de Dios, en nombre del Evangelio está bien. Pero solo la fe traerá salvación y servirá para preservación del alma. Y mis hermanos, gracias a Dios, este texto también termina con una nota alentadora y esperanzadora. Y es que el escritor parece confiar en que algunos o muchos de a quienes se está llamando en esta epístola a que crean en la verdad, de alguna manera lo van a hacer cuando dice, pero nosotros. El autor se está identificando con aquellos que van a creer y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es mi ruego y mi oración al Señor que nosotros estemos en ese grupo. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tan clara como puede ser, tan dura como puede parecer, pero también esperanzadora y alentadora para aquellos que ponen su confianza en Cristo. Te ruego, Señor, ten misericordia de todos aquí. Si hay alguno que todavía no ha puesto su confianza en Cristo aún, te ruego, Señor, que hoy sea día de salvación, que no espere más, que no espere enfrentar ese juicio tan terrible, ese grado de castigo tan severo, porque ya no hay más sacrificio por los pecados. Pero te ruego, Señor, que tú por tu Espíritu, por medio de tu palabra, seas trayendo convicción y fe a estas personas. Atráelas, Señor, con lazos de amor, de misericordia. Te lo rogamos, oh Dios, en Jesucristo.